Álvaro, ¿en qué sentido puede decirse o sostenerse la afirmación que acaba de hacer don Enrique de que el fútbol europeo no se adapta a nosotros? O no es adaptable a nosotros, para ser más preciso. Bueno, don Rodrigo, yo comenzaría por decir que, sobre esto que hablaba Enrique, de los entrenadores, que yo tengo un concepto muy particular de lo que es un entrenador o de lo que debe ser un entrenador de fútbol. Hablo muy particular porque es como yo lo siento y como yo lo he experimentado. Yo no creo que un entrenador de fútbol lo limite a uno en su inventiva, en su iniciativa personal. Desde ese punto de vista, yo creo que si bien es cierto el entrenador es el que orienta, yo creo que el 75 o el 80% de lo que se realiza en el partido de fútbol lo hace el jugador. Y mucho lo tiene que hacer por su propia inventiva, porque usted fue muy buen deportista y lo sabe, un entrenador puede dar delineamientos generales. Nosotros, ahora que hablaba con otro hombre, a nosotros don Otto nos enseñaba cierto tipo de jugadas. Por decir algo, planteando un problema, si un lateral derecho de nosotros, éramos Giovanni, avanzaba hacia adelante y allá perdía la bola, él dejaba un vacío en su lugar como lateral derecho, y entonces alguien tenía que venirlo a cubrir. Eso era una jugada que se estudiaba, la cobertura. ¿Quién, digamos, si Catato como central salía a cubrir, quién cubría Catato? Ese era un movimiento, eso. Pero, por ejemplo, a nosotros nunca nos quitaba, y creo que ningún entrenador en este momento, aunque hablen de marcajes, el marcaje se aplica cuando el contrario tiene la bola, pero cuando uno la tiene, eso ya queda libre totalmente. Fíjese, don Rodrigo, que nosotros, le cuento algo que nos sucedía a nosotros a menudo. Por ejemplo, yo con Edgar Quesado Marvin, a mí, cuando se habla de marcajes, pues yo no he jugado este fútbol de este tiempo, pero nosotros no jugamos en nuestra época sueltos. A mí siempre me pegaban una o dos personas cuando yo jugaba. Y por ejemplo, yo recuerdo muy bien que si a mí me pegaban un volante, yo me iba y me le pegaba al defensa central. De mí salió eso. Entonces yo tenía dos contrarios contra mí solo. Es cierto, yo me anulaba, pero se anulaba dos de ellos. Y generalmente el que venía detrás mío entraba solo. Es decir, le hablo de una pequeña táctica que podíamos desarrollar en el juego sin que fuera el entrenador el que nos lo estuviera diciendo. Ahora, de que el fútbol europeo no se adapte aquí, yo más bien diría que ¿por qué dijéramos el futbolista argentino sí llega a Europa y juega? A mí me parece que, don Rodrigo, que no es como la rigidez tan grande que se le quiere dar al fútbol, como que el entrenador sea el que no deje moverse a los jugadores. Yo tengo mis dudas de que eso sea así. Recuerdo una vez que me contaba Enrique una anécdota de don José Ramos, en que Chico Hernández en San Carlos jugando como extremo derecho, vino una bola, la paró, la bajó, hizo un reguero de cosas, se la pasó por aquí, se la bailó dos o tres y metió el gol. Y decía José Ramos, yo quisiera preguntarle a la afición, a ver quién dice que esto se lo enseñé yo a Chico. No, a la afición, no, a los entrenadores de micrófono. Que esto se lo enseñé yo. Eso es lógico, es natural. Entonces, yo no sé si yo por ejemplo, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber jugado en Europa, me pongo a pensar que tal vez no hubiera sido difícil adaptarse al fútbol europeo. Claro, hablo yo, si entramos desde el punto de vista de condición física, tipo de entrenamiento, etcétera, pues es muy difícil que nos comparemos con ellos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista tal vez de habilidad, picardía, etcétera, nosotros sí podríamos perfectamente defendernos en el fútbol europeo. Bueno, el fútbol argentino mismo ha cambiado. Ha cambiado. A golpe de pantalla de televisión, digo yo. Ha cambiado, Rodrigo, yo diría que ha cambiado, porque a nosotros nos tocó ver mucho el fútbol argentino, ha cambiado, que lo he visto, en el sentido de más ganas de jugar, más vigoroso y menos, el argentino, el fútbol argentino en la época nosotros dijéramos le gustaba surgir él, aunque el equipo dijéramos de él perdiera. En este caso lo ve uno ya más con conjunto, es decir, una mentalidad diferente, me imagino que muy copiada de lo brasileño, ¿verdad? Ahora, esta introducción de nuevos elementos habrá
producido confusión en la mentalidad del jugador costarricense y que eso haya hecho bajar su rendimiento. ¿Como cuáles nuevos elementos? Del nuevo pase y de más preparación y de un fútbol distinto y de que 4-2 y 2-4 y todas estas cosas. ¿Habrá introducido una confusión en Es la que, mentalidad Rodrigo, costarricense? yo, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, tengo mis dudas porque el entrenador, fíjese que nosotros una vez vino aquí la selección rusa y yo recuerdo que Catato y yo fuimos a reforzar la Liga Deportiva Alajuelense y lo que don Eduardo Viso nos dio para ese partido fue un papelito que tenía 4 o 5 líneas. Acá uno nos dio con las diferentes instrucciones que teníamos que cumplir en el campo. Tuvimos una reunión y yo, por ejemplo, recuerdo que yo tenía que agarrar a un volante que llamaba Neto. Y entonces don Eduardo Viso lo que me había dicho es, no deje que Neto arme juego. Esas son sus instrucciones. Usted ándele pegadito a Neto. Pero una vez que Neto, o que una vez usted tiene la bola, haga usted lo que usted debe hacer. Yo no creo, es imposible plantear en una pizarra, plantear en una mesa, cómo se va a desarrollar un partido. Puede haber lineamientos generales, pero el cómo hace usted, dijéramos, para driblar a un hombre, eso es una cosa que tiene que salir del jugador, la iniciativa personal. Alvarito, usted formaba parte de aquel equipo, es que yo así memoria muy exacta no tengo, que México tuvo a raya la selección argentina. Ajá, cómo no, los panamericanos. En los panamericanos. Sí, cómo no. Les íbamos ganando todo el primer tiempo, ¿cuánto? 3-1. 3-1. Perdimos 4-3. 4-3, sí. Yo creo que la mejor presentación internacional que ha hecho Costa Rica en su historia, creo yo. Ese es, sí, a ese nivel, porque cuando nosotros fuimos con el Saprissa, dándole la vuelta al mundo, que iniciamos el viaje por Venezuela, en Venezuela estaba aquel que fue jugador de Costa Rica, Lázaro Candal, era un español que después se fue a residir a Venezuela. Y Lázaro nos mandaba, después de que estuvimos en Venezuela nosotros, nos mandaba recortes de los periódicos, y decían los recortes, o decían los periodistas, que el equipo de Saprissa, que ha pasado por esas latitudes, podía llevarse perfectamente a competir con Millonarios, el Real Madrid de Barcelona, a los equipos grandes que ellos llevaban para cuadrangulares, dada la calidad que había demostrado el equipo allá.